WB, la factoría de buena música. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Nikki McCliff y no te desconectes de la mejor música aquí en la W, parte de tu vida. Me di cuenta que eras perfecta para mí y yo perfecto para ti. Los polos opuestos no fallan, y más estando en la playa. Te miré y me miraste, vámonos por otra parte. A mí se me ocurre algo mejor. Esto se hizo pa' pasarla bien. En la mano un cóctel, dime qué vamos a hacer. Voy tocando tu piel. Bien. Solo contigo en la noche me gusta pa' pasarla bien. En la mano un cóctel, dime qué vamos a hacer. Voy tocando tu piel. Solo contigo en la noche. Y marcamos ya las 18:11. Qué gusto poder acompañarte a ti que vas de camino a tu casa, ya saliste del trabajo. Oye, qué chévere poderte acompañar. Y bueno, les habíamos prometido que íbamos a compartir en esta tarde con un tremendo invitado. Claro que sí. Bueno, déjeme coloco esto. Te recuerdo que puedes vernos mediante Facebook Live en este momento en nuestras redes sociales. Ya está ahí, está al aire nuestro invitado. Oye, te habíamos comentado que el día de hoy íbamos a tratar la artritis reumatoide, un tema súper interesante. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, sistemática y crónica que produce principalmente hinchazón de las articulaciones, originando dolor, aumento de volumen que lleva a deformidad y dificultad de movimiento de las zonas afectadas. Incluso puede en etapas avanzadas dañar otras partes del organismo como los ojos, el corazón o los pulmones. Hasta el momento no se conoce la causa de ella. Hay diferentes factores que la desencadenan. Y para conocer esto y mucho más, tenemos aquí ya la presencia de nuestro invitado, doctor Carlos Encalada. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, Paulita, ¿cómo le va? Buenas tardes al público que me está escuchando, y también estamos interactuando aquí con las redes sociales en Facebook. Buenas tardes, vamos a hablar sobre artritis reumatoide. Perfecto, doctor, coméntenos. Yo he leído un poco en el tema médico. Ya. Pero los seres comunes y silvestres como nosotros no entendemos muy bien. Pero, ¿a qué se refiere la artritis reumatoide, doctor? Bueno, la artritis reumatoide, partamos de que la artritis es un término muy amplio que lo utilizan los médicos para definir más bien un síntoma del paciente, y esto engloba más de 100 patologías, de 100 tipos de artritis dentro de la especialidad reumática. ¿Ya? Específicamente, la artritis reumatoidea es la patología más prevalente, valga la redundancia, inflamatoria de este tipo de dolencia, que es la artritis reumatoide. Afecta muy frecuentemente a las mujeres. ¿Es más mujeres que hombres, doctor? Sí, es mucho más frecuente en el sexo femenino y muchas veces pasa desapercibida por los síntomas un poco vagos, ¿no? Las molestias un poco de largo tiempo que tiene la paciente, lo cual hace que acuda un poco medio tardío a la consulta con el especialista. Doctor, una consulta. Usted nos habla que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿A qué se debe esto? Esto tiene muchos factores. La enfermedad en sí no tiene una causa conocida, pero tiene un trasfondo genético. Y tampoco ¿es hereditario esto? Es genético hereditario. Interesante. Sí, actualmente se conocen asimismo un centenar de genes que tienen la predisposición para que la persona padezca la enfermedad, pero no es la única causa el tener un factor genético y que de alguna manera vaya a tener la enfermedad, porque como usted bien lo dice, porque específicamente a las mujeres ahí juega un rol muy importante lo que es la parte hormonal, la parte medioambiental, la exposición a ciertos tóxicos también que el día a día lo hacen más proclive que tengamos más diagnósticos, digamos así, de la enfermedad cuando siempre lo hubo. Doctor, ¿qué productos tóxicos o qué ambiente tóxico es el que estamos más expuestas las mujeres que los hombres? Bueno, la parte principalmente está relacionado es con el consumo del tabaco. También en nuestro medio lo que es exposición a sustancias, digamos al humo de la leña, que es muy frecuente en nuestra población por su hábito, por su cultura. Y esto por la parte hormonal es lo que recae más fuerte, digamos, en el sexo femenino.
Interesante. Doctor, ¿podría comentarnos, aquí en la provincia de La Suay usted atiende ese tipo de afección? ¿Es muy frecuente tal vez? Es muy frecuente, es como le vuelvo a repetir, es la patología más frecuente después de una degenerativa como es la artrosis, que eso es importante también hacer un diagnóstico diferencial. Perfecto, aquí tenemos algunas preguntas. ¿En qué etapa de la vida aparece esta enfermedad, doctor? La incidencia máxima, el pico máximo es entre los 30 y 50 años, pero esto no quiere decir que los dos extremos de la vida, ¿no? Los niños o las personas mayores no vayan a padecer esta enfermedad. ¿Sí se puede presentar en niños? Claro que sí. ¿Desde qué edad se puede ver la mínima, por ejemplo? Lo que nosotros llamamos como artritis idiopática juvenil es aquella que puede presentar los niños, bordea los 5, los 10 años, eso no es tampoco una edad exacta, ¿no? Uno lo ve en el contexto global de los síntomas, generalmente el niño no cumple ciertos síntomas, signos que sí lo tiene, por ejemplo, un prototipo de artritis reumatoidea, sino tiene más bien otros síntomas vagos, ¿no? Fiebres esporádicas, cansancio muy fácil en el niño, decaimiento, pérdida de peso. Entonces son síntomas totalmente diferentes los de la artritis clásica de una persona mayor. Doctor, en el caso de los niños me llama mucho la atención, ¿tiene algo que ver el tema del calcio para que afecte un poco más en esta afección? No, esta es una enfermedad, como vuelvo a repetir, genética, autoinmune, que no tiene nada que ver con la parte metabólica, como usted lo menciona, con el calcio, no, es muy diferente. Perfecto. Doctor, ¿cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene que presentar para, por ejemplo, decir, oye, yo presento esto, puede que yo tenga esta enfermedad? Bueno, ¿qué tenemos que presentar? La artritis reumatoidea es una enfermedad que se caracteriza por eso, la inflamación de las pequeñas articulaciones. La persona empieza con este dolor, generalmente en lo que es manos y pies. Esto paulatinamente va creciendo con dificultad para tener sus movimientos de elongación articular, la persona va sintiendo un ardor en las articulaciones, puede llegar a... ¿El dolor es muy fuerte? Intenso, sí. ¿Del 1 al 10, por ejemplo? Es que eso es muy subjetivo, el umbral del dolor de cada persona es muy diferente. He tenido casos de que pacientes que han tenido una etapa muy avanzada de esa enfermedad y con un nulo sensibilidad al dolor, y otras personas que son más proclives, tienen el umbral del dolor mucho más bajo, entonces acuden quizás más tempranamente al especialista. Pero la enfermedad se caracteriza por eso, inflamación y dolor. Dolor en pequeñas articulaciones, lo que le dificulta hacer actividades básicas como por ejemplo cortar un alimento, higienizarse, abotonarse una camisa. O sea, en el día a día tiene mucha dificultad y esto afecta la calidad de vida entonces de la persona, sin duda alguna. Afecta totalmente. Quizás no es tan... rimbombante, digámoslo así, como otro tipo de enfermedades, pero es una enfermedad que para el grupo, para el círculo familiar o social de la persona es muy importante. ¿Por qué? Porque existe mayor ausentismo laboral, la persona se siente más discriminada, no puede hacer sus actividades normalmente, precisa de ayuda, entonces es una gran carga emocional, pero también psicológica para la persona que padece esta enfermedad. Qué chévere. Doctor, le comento que ya empiezan a escribirnos algunos usuarios. También acá tenemos en nuestra aplicación de WhatsApp. Aquí nos están escribiendo algunas personas y también te recordamos que puedes hacerlo tú mediante nuestra línea en WhatsApp 0995 14 11 14. Puedes comunicarte con nosotros o mediante nuestras redes sociales. Doctor, tenemos aquí un audio que nos ha llegado. Vamos a ver de qué se trata. Doctor, buenas noches. Soy Carlos y le escucho desde Monay. Quisiera que me ayude, por favor, con mi caso. Verá, hace más o menos 9 meses perdí bastante peso porque la nutricionista me dijo que eso me iba a ayudar con el dolor que tengo por la osteoartritis. Pero ahora que tengo el peso ideal, según la nutricionista, todavía me duelen las articulaciones. ¿Por qué me pasa esto, doctor? ¿Y qué más puedo hacer para reducir los síntomas? Muchas gracias por su respuesta. Doctor, ¿tiene que ver, como dice nuestro oyente, el peso tiene que ver con esta enfermedad? Bueno, para orientarle un poco a Carlos, el tocayo, me habló de la palabra osteoartritis. Quizás el médico nutricionista que lo está asesorando al paciente, tenemos que diferenciar claramente las dos enfermedades, ¿no? Antes de entrar a lo que es el peso, la osteoartritis es una enfermedad por un desgaste natural de la articulación, ¿no? Eso es algo muy natural
propio de la evolución del ser vertebrado. La persona mayor de más de 55, 60 años padece artrosis, que es muy distinto a la artritis reumatoide. Hablando sobre lo que es el sobrepeso, la obesidad es un factor también muy importante para cualesquiera de las dos enfermedades. Las dos dependen mucho del tema de peso. Sí. La persona que tiene un índice de masa corporal con sobrepeso u obesidad tiende a no tener una buena respuesta, primero, a lo que es la efectividad de la medicación que utilizamos para la artritis reumatoide. Y segundo, también existe un componente mecánico a nivel de lo que es la articulación y todo lo que es la parte de los tejidos anexos, digamos, a la articulación, que es los tendones, músculos, que también conlleva una carga y obviamente hace que precipite mayor no tener una evolución favorable de del tratamiento o de la enfermedad en sí. Él nos comentaba que ya bajó de peso, dice, pero que le sigue doliendo. Habría que ver si tiene alguna batería de exámenes, habría que ver si no tiene, si tiene uno que es imagenología para nosotros poder corroborar el diagnóstico de artritis reumatoide, porque artritis reumatoide no solamente son síntomas y signos que nos indique el paciente, como le indique dolor, inflamación, rigidez, sino también tenemos que asesorar de la parte de lo que es el laboratorio y la parte también de imágenes. Aquí nos escribe, dice, buenas tardes, también sí puede dar artritis a la altura del cuello. Gracias, Paulita. Gracias a ustedes por la pregunta. La artritis reumatoide es una patología, como les decía, que englobaba principalmente al inicio pequeñas articulaciones, manos, pies, pero con el transcurso de la evolución de la enfermedad y si no existe un buen tratamiento y no existe una buena adherencia también del paciente a su fármaco, tiene a afectar lo que es la parte de la columna cervical, como bien lo dice la persona en el medio. Y uno tiene que pedir a través de imágenes, o sea, el diagnóstico diferencial, si es un problema mecánico, si es un problema de tipo inflamatorio, pero generalmente la artritis reumatoide no es de inicio en lo que es la parte de la columna cervical, o incluso hemos tenido casos a nivel de componentes de la articulación mandibular. En casos avanzados la enfermedad puede llegar a afectar solo lo que es la columna cervical, el resto de lo que es la columna lumbar no lo hace, la columna dorsal no es una afección típica de esta enfermedad. Doctor, yo leí en mi introducción algo de los ojos. ¿Tiene algo que ver con los ojos? Bueno, hasta un 50% de los pacientes que tienen artritis reumatoide presentan manifestaciones extraarticulares. Al ser una enfermedad catalogada como de las autoinmunes, engloba otros órganos. Uno de esos es la parte de las glándulas, lo que es ojos, boca. Los pacientes refieren boca seca, ojo seco, que a veces son síntomas que están asociados a estas molestias articulares. Y uno en el día a día de la consulta pregunta, hace la anamnesis con el paciente, indicándole todas estas manifestaciones. Entonces uno va llegando al diagnóstico exacto de este tipo de enfermedad. Doctor, ¿el tratamiento es muy prolongado tal vez? ¿En qué consiste el tratamiento para esto? Bueno, el tratamiento es una enfermedad autoinmune, genética. Partamos de que no existe cura. Lo que existe al día de hoy son tratamientos modificadores de la enfermedad, que con el transcurso de los años han ido evolucionando, disminuyendo los efectos adversos, pero tenemos dos tipos de tratamiento, el farmacológico y el no farmacológico. Hay mucha gente que siempre sabe decir, ¿saben que a mí me recetaron agüita de no sé qué? A mí me dijeron que me bañe con el montecito de no sé cuánto. ¿Qué tan factible puede resultar esto en este tipo de afección? Porque sí, hoy sí hay enfermedades, por ejemplo, el dolor de estómago calma con agua de manzanilla. El tema de cólico de gases en los bebés calma con agua de orégano. ¿En esta afección puede haber algún tratamiento natural? Hay un sinfín de tratamientos, digámoslo así, culturales que tiene nuestra población para aliviar sus síntomas y más en una altitud como nuestra ciudad, 2.550 metros, que el frío muchas veces empeoran las molestias. Entonces no existe nada de evidencia científica con respecto desde la parte de mi área, digamos, de reumatológica, que corrobore lo que es ciertas brebajes o hierbas que modifiquen el curso de la enfermedad. A lo mejor sí son un tratamiento parcial, digamos, para el dolor,
momentáneo, pero no para la modificación en el curso de esta enfermedad, que eso es lo grave, lo que tenemos que evitar, que es la discapacidad o la total desfiguración de las articulaciones de la persona. Nos comentaba que habían 2 tratamientos, el farmacológico y el no farmacológico. ¿En qué consiste cada uno, doctor? No solo la artritis reumatoide es un tratamiento multidisciplinario. No solamente es la parte de fármacos, el paciente desde la parte no farmacológica necesita una rehabilitación física de acuerdo a la articulación que se vea comprometida. Muchas veces el diagnóstico también es una carga un poco emocional, a veces precisamos un apoyo psicológico. Y desde la parte nutricional que nos había indicado el oyente también, es importante porque la adherencia al tratamiento depende también de que el paciente tenga un estilo de vida adecuado, que haga ejercicio, que... Fumar afecta, ¿no? Fumar afecta, como ya les dijimos, o sea, tiene que obligatoriamente parar de fumar. Esa es una de las primeras indicaciones no farmacológicas. Y el ejercicio. Paciente con artritis reumatoide no significa que tiene que estar imposibilitado. Yo al menos desde mi concepción decía, bueno, le duelen las articulaciones, capaz no pueden hacer ejercicios, y con esto me acaba de contradecir totalmente mi idea errónea. ¿Hay que hacer ejercicios con esa afección? En momentos que tenga algún brote, como nosotros llamamos una agudización de la enfermedad, una molestia, una inflamación, ahí se le indica reposo. Pero cuando el paciente esté con su enfermedad controlada, tiene que hacer actividad física diariamente, tiene que hacerlo físicamente de acuerdo a su capacidad, ¿no? Como todo, no existe un medicamento farmacológico para todos, así igualmente no existe un tratamiento no farmacológico, en este caso de la actividad física, igual para todos, pero todos tienen que hacer actividad física moderada. Perfecto. Doctor, queremos recordarle a nuestros amigos que pueden comunicarse con nosotros al 0995 14 11 14, a quienes nos escriben mensajes y nos preguntan el costo de un tratamiento para esa afección. Siempre lo digo, y bueno, voy a mantenerme en esto, perdón, doctor, después le cedo a usted la palabra, pero considero que en ese tipo de situaciones no pueden dar un valor sobre un tratamiento hasta no ser diagnosticado, porque bueno, creo que no es tampoco prudencial decir los costos al aire, pero claro, doctor, ¿eso de qué depende el tema del costo del tratamiento? Bueno, este tipo de dolencias, como les vuelvo a repetir, son de larga duración, crónicas, claro, indefinidas, no tienen cura. Lo que nosotros tenemos que ver dentro de la parte del tratamiento farmacológico, tenemos que indicar al paciente medicación de cuadros que presente un brote de actividad, tiene que consumir cualesquiera antiinflamatorio o algún analgésico, y dentro del medicamento que tiene que el paciente cumplirlo son los medicamentos modificadores de la enfermedad. Existe una amplia gama de terapéutica para el tratamiento para los pacientes con artritis reumatoide. No existe uno solo específico para todos los pacientes diagnosticados de artritis reumatoide, porque como volvemos nuevamente a decir, es una enfermedad genética y existe la posibilidad de que muchos tengan familiares con artritis reumatoide y en el transcurso del tiempo la persona nunca llegue a tener esta dolencia, porque a lo mejor su carga genética y su componente medioambiental, no tiene exposición a tóxicos, tiene un buen estilo de vida, no fuma, no presentará nunca síntomas. Entonces el tratamiento también varía de persona a persona, entonces los costos son diferentes para cada individuo. Algunos necesitarán ciertos tratamientos que dentro de nuestra rama son un poco más costosos, y otros a lo mejor con unos tratamientos convencionales típicos presentan un control adecuado y permanente de la enfermedad. Perfecto. Qué gusto recibir sus mensajes, amigos. Aquí nos dice, buenas noches, una consulta, yo tengo artritis y se me queda inmóvil la mano derecha y la rodilla. ¿Es normal? No, no es normal. Para hacer el diagnóstico, como usted bien lo acaba de decir, tenemos que hacer una amplia batería de examen, tanto sanguíneo cuanto imagenológico, para poder llegar al diagnóstico concreto de esta enfermedad. Como tenemos una variada cantidad de artritis y que engloban a varias patologías de carácter reumático, el tratamiento tiene que ser específico cuando uno ya le da el diagnóstico al paciente de artritis reumatoide. En el caso de la señora, uno tendría que ver
El componente también mecánico, sí, tendría que ver la edad para ver si no existe o no. En la foto de WhatsApp se la ve a una mujer muy joven, entonces como que llama mucho la atención que ella tenga esta afección, ¿no? Claro, ahí generalmente uno descarta lo que es patologías de tipo degenerativo, pero depende también del ámbito laboral. Uno tendría que ver primero cuadros mecánicos y después por la edad, como usted bien lo indica. Nos indica que dice, tengo 40 años. Eso, el pico de incidencia está para tener dentro de los diagnósticos presuntivos una enfermedad de tipo autoinmune. No lo podríamos decir inmediatamente, es artritis reumatoidea, porque la artritis reumatoidea se caracteriza por ser simétrica, es decir, la afección es bilateral en lo que es articulaciones de manos, pies, no es asimétrica. Esa es una de las características. Claro, la excepción puede ser diferente para cada persona, pero habría que ver si con los exámenes de sangre y la parte imagenológica llegamos al diagnóstico correcto de esta enfermedad autoinmune. Perfecto, seguimos leyendo los mensajes, se me acaba de colgar el mouse, aquí está. Dice, buenas tardes, tengo una consulta, tengo 30 años y me diagnosticaron artritis reumatoide negativa. Hice mi tratamiento, pero me daban náuseas y depresión. Después de esto me sometí a un tratamiento con un homeópata, pero siguen las molestias en mis manos. A pesar de que en mis exámenes actuales los índices me salen bajos, ¿se debería volver al tratamiento a pesar de los síntomas que me dan? Y otra pregunta, ¿afectaría algo a mis articulaciones el momento en que quisiera quedarme embarazada? A ver, como le digo, cada persona, cada paciente amerita un tratamiento, un seguimiento, una evolución en su curso de su dolencia única. Ciertos fármacos que se utilizan para este tipo de enfermedad suelen ocasionar molestias gastrointestinales, por eso es la rigurosidad del control trimestral cuando recién le hacemos el diagnóstico de artritis reumatoidea, porque los medicamentos se metabolizan en órganos que tenemos que ver si están cumpliendo el rol de modificar la enfermedad o estamos teniendo efectos adversos. En el caso de la oyente nos indica que ha tenido náuseas, eso es común con un medicamento típico que se utiliza para la artritis reumatoide. Entonces uno tiene que, de acuerdo al curso de la enfermedad, rotar o dar otro tipo de tratamiento. En este tipo también de medicaciones hay que ser muy claro y decirle a los pacientes, principalmente hombres y mujeres también, que hay que tener cautela en el momento del embarazo, porque son teratogénicas. Muchas de ellas están catalogadas por la parte del FDA que tiene uno que suspender muchas veces unos 5 o 6 meses antes para que no cause problemas con el feto. Es importante eso porque el medicamento que más se receta para lo que es artritis reumatoidea es el que es más teratogénico, entonces uno tiene que siempre estar trabajando, por eso nuevamente es una patología multidisciplinaria con el área de ginecología, con asesoramiento, para que exista un embarazo deseado. Claro. Sin tanta complicación en todo caso. Claro, lo que se le recomienda al paciente es que esté inactiva su enfermedad durante un curso prolongado para uno suspender momentáneamente o rotar con medicamentos que no sean teratogénicos y pueda tener un curso tanto la persona sin actividad de su enfermedad y su embarazo y el bebito sin ninguna complicación. Doctor, nunca nos equivocamos al escoger este tema y es que tenemos realmente bastantes consultas y me gusta tener esta acogida y es que por algo está aquí el especialista para que nos responda. Tenemos aquí un audio, vamos a ver de qué se trata, escuchemos. Doctor, buenas noches. Quería preguntarle algo. ¿El dolor de las articulaciones se puede atribuir al clima en el que uno vive? Hay varias personas que me dicen que me vaya por un tiempo a la costa porque el frío empeora los síntomas de la enfermedad. Gracias por su respuesta, doctor. Quedo atenta. Justamente usted habló de eso en el inicio, tal vez nuestra amiga no estuvo conectada al inicio de esta entrevista. Algo comentaba del frío que afecta un poco más. Una de las factores externos que siente, porque esto es una patología más genética y autoinmune, pero el paciente, de acuerdo al umbral del dolor, puede tener más sensibilidad en lo que es cambios
atmosféricos de presión o de temperatura. Muchos pacientes al acudir a lugares calientes, ¿no?, a la costa de nuestro país, sienten mejoría de sus síntomas. Sí, sienten Qué mejoría. bueno. Es como consumir ciertos aguas naturales, digamos que eso también hay que tener un poco de cuidado, pero pueden paliar, aliviar momentáneamente sus síntomas. No quiere decir que el clima o los cambios de presión vayan a modificar el curso de la enfermedad, vayan a empeorar, simplemente van a producir una mayor sensibilidad. Eso es lo que sí produce el frío. No existe una explicación científica al día de hoy en la relación entre el frío y la artritis reumatoidea, pero sí nos dicen muchos pacientes. Se vincula mucho se esto. vincula mucho, pero no tiene ningún riesgo de que vaya a empeorar la enfermedad, simplemente cambia la sensibilidad. La oyente nos había dicho que le habían recomendado irse a la costa. ¿Usted también lo recomienda? No necesariamente, no. Lo que es la parte de lo que es musculoesquelética en cualquier persona sana o que tenga este tipo de enfermedad como la artritis reumatoidea, y más en nuestras temperaturas actuales, puede doler. No significa que eso, como les vuelvo a repetir, vaya a empeorar el curso de la enfermedad. Interesante. Bueno, te invitamos a comunicarte con nosotros 0995 14 11 14. Seguimos leyendo y escuchando los mensajes. Vamos ahora con otro mensaje. Buenas noches, Paolita, ¿cómo estás? Saludos también para el doctor Encalada. Sabe que quiero comentarle algo. Yo tengo 47 años y últimamente, en los últimos meses, he tenido rigidez, como entumecimiento en los dedos. Y quisiera saber si tal vez esto será artritis, inicio de artritis, y si es artritis, tal vez quisiera saber si me puede ayudar y cómo me puede ayudar. Perdón la ignorancia, ¿entumecimiento? ¿De qué se trata esto? El entumecimiento, lo que normalmente nos dicen los pacientes, es la rigidez de las articulaciones. ¿Cuando uno se queda así? Sí, cuando uno Perfecto. se queda rígido. Dentro de los criterios que los reumatólogos utilizamos para la clasificación de este tipo de enfermedades está la rigidez del paciente. Pero existe cierto tiempo, digamos, en que el paciente nos relata que permanece con ese entumecimiento, rigidez. Generalmente en lo que es el proceso de tipo inflamatorio, como es la artritis reumatoidea, el paciente indica un entumecimiento prolongado de 1 hora o más, que por eso le dificulta hacer sus actividades básicas. Incluso no creo que puedan comer así. Tal cual. Qué complicado. Puede pasar tranquilamente 1, 2, o hemos tenido casos de pacientes que desde que se levantan, quizás hasta el mediodía, no pueden tener una movilidad completa de sus articulaciones. Entonces eso nos orienta a pensar que es un tipo de enfermedad inflamatoria como la artritis reumatoide. Pero hay otro tipo de entumecimiento también, y es muchas veces dado por un poco la falta de actividad física o por un traumatismo exagerado en las articulaciones, como puede ser ciertas profesiones. Y eso es un entumecimiento más leve, quizás de menos de unos 30, 20 minutos, entonces el diagnóstico es totalmente diferente. Habría que hacer una anamnesis completa a la señora, pedir la batería, lo que corresponde sanguínea e imaginológica, para llegar al diagnóstico de este tipo de enfermedad autoinmune. Nos siguen escribiendo, nos dice, buenas tardes, ¿qué diferencia hay? Bueno, quiero dejar algo claro, decimos buenas tardes, buenas noches, porque estamos leyendo los mensajes en diferente orden, como nos está llegando algunos, porque hemos estado más con el tema de la entrevista. Dice, buenas tardes, ¿qué diferencia hay entre gota y artritis? ¿Qué es la gota? Bueno, la gota es otro tipo de artritis. Por eso es como, vuelvo a mencionar como al inicio de esta charla, hay 100 tipos de artritis, pero claro, son nos comentaba eso. Síntomas nada más. Dentro de esto, la gota es más bien una dolencia inflamatoria, por lo general que afecta a 1 o 2 articulaciones. La diferencia generalmente se da más hacia el sexo masculino, en etapas asimismo jóvenes, y que tengan quizás algún rasgo también genético. Diferencia de la artritis reumatoidea, que la que estamos hablando, que es más bien un tipo de enfermedad autoinmune que afecta más al sexo femenino, entre los 30 y 50 años. La gota es otro tipo de dolencia, más bien está catalogada ahora como un tipo de artritis metabólica, porque se ven que existen ciertos factores a nivel
pueden padecer, no todos obviamente, pero pueden estar con otros componentes como diabetes, problemas dislipémicos, colesterol alto, triglicéridos, porque también tienen falta de actividad física, consumo exagerado de bebidas alcohólicas, que pueden darnos para pensar que se agota. Doctor, el consumir bastante bebida alcohólica nos afecta aún más en ese tipo de afección. Suele empeorar los síntomas del paciente. Bueno, en general, ¿no? Creo que en todo sentido de salud influye mucho el tema de consumo de tabaco y, no sé, siguen escribiendo, en el tema de consumo de tabaco y también bebidas alcohólicas. El alcohol principalmente se le indica al paciente no consumirlo por el hecho de que está tomando drogas que son un poco pesadas para el metabolismo. De ahí la importancia de esos controles trimestrales para ver el funcionamiento renal, hepático, si no existe por ahí algún trastorno de anemia, baja de defensas, que fuesen secundarias a un efecto colateral del medicamento que estemos dando. Perfecto. Seguimos con más mensajes y también te recordamos que puedes comunicarte con nosotros al 0995 14 11 14. Vamos con el siguiente, a ver. Doctor, buenas noches. Paola, buenas noches, ¿cómo está? Quería primero felicitarles un excelente programa. Quería que me ayuden con una consulta con el especialista. Quería saber si esto del dolor de huesos puede ser hereditario o genético. Muchas gracias. Justamente tocábamos el tema, ¿no? Que es hereditario. Lastimosamente, ¿ah? Sí, pongámoslo claro que es una enfermedad genética, hereditaria, pero el asunto es que no todos los pacientes, todas las personas que con antecedente familiar con artritis reumatoide obligatoriamente o 100% lo van a tener la enfermedad, porque tienen otros... Hay probabilidades, ¿no? Hay probabilidades. El azar de la genética es muy grande. Se han descubierto más de 150 tipos de genes para padecer este tipo de enfermedad, pero uno de ellos puede ser precipitado por estos componentes medioambientales, el humo del cigarrillo, o el horno a leña que usted nos comentaba, cuando cocinan a leña. Muy frecuente, porque esta enfermedad se ha visto que puede iniciarse a través de las vías respiratorias bajas. Eso le iba a comentar, o sea, usted nos habla, yo recuerdo que cuando habían problemas con el tema de EPOC, el tema pulmonar, lo recuerdo cuando trabajé con ustedes incluso, influye todo lo que nos acaba de decir usted, influye bastante también en eso, entonces creo que van ligados, ¿tienen algo que ver? Por mecanismos un poco complejos, inmunológicos, la enfermedad se ha visto a través de diferentes estudios que se activan la parte genética por alteraciones de proteínas que están en la vía respiratoria, y estos componentes que tiene el tabaco son los que originan, los que gatillan la parte de la activación genética en personas que estén predispuestas para esta enfermedad. Doctor, en el supuesto que nadie de mi familia haya presentado esto, pero yo consumo bastante tabaco, yo consumo bastante alcohol, yo estoy expuesta al humo de leña y a todo lo anteriormente comentado, ¿puedo desarrollar yo esta afección o simplemente se dará por tema hereditario? Tiene que tener una base genética, tiene que tener un componente genético de base. Al día de hoy todavía no existe un screening, un panel para poder hacer estudio poblacional y ver cuáles son las dolencias que va a tener las personas a través solo de sus genes. No, eso está todavía en estudios, en ciertos países al extranjero sí se lo hacen, pero son muy costosos todavía al día de hoy para nuestro medio. Simplemente hay que hacer como todo, en todo tipo de enfermedades, hay que hacer un tipo de medicina preventiva, tratar de indicar al paciente que no consuma bebidas alcohólicas, que lo haga con moderación, no consumir el tabaco, hacer ejercicio diariamente, porque a lo mejor no tiene... Doctor, ¿puede resultar doloroso hacer ejercicio cuando uno presenta esta enfermedad? Si está en estado de actividad, si está con mucho brote del dolor, se le indica al paciente reposo. Si no está con actividad de la enfermedad, está controlada por su medicación, tiene que hacer actividad física. ¿Y no es dolorosa? Con tratamiento adecuadamente llevado, con una enfermedad que está en remisión, que nosotros lo decimos, puede hacer actividad normalmente sin dolor. ¿Cómo qué tipo de ejercicios tendríamos que desarrollar, doctor? Se recomienda principalmente ejercicios de tipo aeróbico, hidroterapia, lo que es... ¿Piscina tal vez? Ayuda lo que es todo lo que es el tratamiento con hidroterapia, caminar,
el ejercicio más básico para la persona con artritis reumatoidea, un ejercicio leve, moderado, de caminata de 30 minutos diariamente. Perfecto, seguimos con bastantes mensajes y vamos a seguir escuchando porque nos envían incluso, la misma persona parece que tiene diferentes dudas. Vamos a escuchar de a poco todas sus consultas. Vamos ahora con la siguiente. Doctor, muy buenas noches. No sé si es que me podría responder que en qué tiempo de tener esta enfermedad puede causar invalidez en la persona que la tiene. Gracias por su gentil atención. Muy buena pregunta. Era justamente lo que yo también estaba diciendo. Bueno, ¿en qué tiempo se va a notar el peor escenario en este caso? ¿En qué tiempo de...? Es que no existe un tiempo definido en cuanto la persona va a llegar a tener su incapacidad completa. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un parámetro inmunológico, una batería de exámenes que nos oriente a pensar que existe un pronóstico un poco sombrío a través de ciertas imágenes, entonces nosotros tenemos que hacer un tratamiento un poco más agresivo con todo el abanico de tratamientos que tenemos para este tipo de enfermedad. La idea no es evitar que llegue la persona a tener una incapacidad, que quede en silla de ruedas o que utilice algún tipo de bastón. Por lo tanto, si el paciente no tiene un buen tratamiento, si no tiene buena adherencia al tratamiento, el tiempo que llega a tener la incapacidad, pues obviamente es más rápido, versus una persona que se adhiere al tratamiento, hace ejercicio, su enfermedad está controlada con el médico reumatólogo, con unos exámenes que le indica que está en inactividad su enfermedad, la persona no va a llegar a tener incapacidad, porque estamos haciendo un control estricto de la inflamación articular, pero también de una inflamación sistémica interna de este tipo de dolencia. Entonces no va a llegar a tener, específicamente en la articulación, no va a llegar a tener una incapacidad. Por eso es que no le puedo decir un tiempo, salvo que no tenga la adherencia o esté con mal tratamiento. O que no tenga tratamiento. Doctor, es como todo en la vida. Yo considero que las diferentes afecciones, ya sean de los huesos, sean de las articulaciones, pulmonares, de las vías respiratorias, de lo que sea, siempre tienen que tienen que llevar un buen tratamiento, porque la gente a veces dice, no, ya se me ha de pasar, y llegamos al peor escenario porque no somos conscientes que debemos llegar ya a un tratamiento a tiempo, porque es bueno llegar a tiempo. Tal cual. Por eso es importante que quizás familiares que tengan este tipo de dolencia, pesquisarlas a tiempo con los menores síntomas, pero cabalmente para tratar de entrar en remisión lo más temprano, hacer un diagnóstico oportuno y evitar llegar a eso que nos decía la oyente, en cuánto tiempo me va a quedar discapacitada. No, la idea no es eso. Al día de hoy, con todo el abanico de tratamientos amplios que tenemos para la artritis reumatoidea, no tenemos que llegar a la discapacidad. Doctor, ¿cuál es el peor escenario? ¿Qué es lo que se va a ver si la persona no sigue un tratamiento, si no se cuida? ¿A qué va a llegar? Primero, en el ámbito laboral, volvemos a decir, es una carga muy grande. La persona se retira, es una carga para su familia también, económicamente va a subir los costos, a nivel articular va a utilizar lo que es prótesis, necesitamos la ayuda de traumatólogos para lo que es colocación de prótesis en ciertas articulaciones, sillas de ruedas, bastones, pero también la artritis reumatoidea no solamente es articular, como usted bien mencionaba antes, también puede afectar en órganos, como puede ser la parte de las glándulas del ojo, la boca seca. Pero la inflamación constante de este tipo de enfermedad al día de hoy con los estudios se ha visto que llegan a tener pacientes infarto del miocardio, problemas respiratorios, pueden llegar a tener una fibrosis de pulmón, porque también existe una inflamación continua, permanente. Entonces, a nivel interno también va a originar esos problemas que van a ser estudiados por otros tipos de especialistas secundarios a su enfermedad, la artritis reumatoidea mal controlada. Perfecto. Seguimos con más consultas de nuestros oyentes. Buenas noches, doctor. ¿Me puede ayudar? ¿Existe cura para la artritis? Paola, por favor, ayúdame con el número del doctor y dónde le puedo ubicar. Tenga la bondad, gracias. Usted ya lo había comentado. Bueno, lamentablemente puedo indicarles con un poco de pena que la enfermedad no tiene cura. Pero si tenemos constancia del tratamiento, una educación continua al paciente que padezca esta enfermedad, tenemos un apoyo más, porque el paciente educado de lo que tiene es
una pieza fundamental en la evolución de esta enfermedad. Perfecto, doctor, nos pedían sus contactos, algunos mensajes envíen de texto, nos han pedido en dónde lo pueden ubicar. Bueno, trabajo en el Hospital Santa Inés. Los horarios de atención son a partir de las 16 horas de lunes a viernes y los sábados también previa cita. Previa cita. ¿A qué número podemos comunicarnos, doctor? El teléfono celular 099-617-4132. Perfecto, aquí tengo información del doctor. Él trabaja en el Hospital Santa Inés Torre 2. Pueden agendar ya su cita al 282-7888, extensión 2200. Estoy bien, doctor. Claro, yo tengo que ir a las pollas para que vea. Seguimos. Tenemos más mensajes. Aquí nos escriben, dice... A ver, leamos qué nos dice. Dice, buenas tardes. Si un paciente hombre ha estado 3 años con tratamiento de farmacia, ¿influye en algo para ser papá? ¿Puede dañar al bebé las pastillas? ¿Y qué probabilidad hay de que el bebé tenga el mismo problema? ¿Qué comidas hay que evitar? ¿O qué comidas debería, nos está llegando muchos mensajes, o qué comidas debería consumir? Muchas gracias por ayudarnos con sus consejos. Bendiciones. Bueno, fue muchas preguntas. Sí, nos envió seguidísimo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. La primera, tanto el hombre o mujer que padezca artritis reumatoide, nosotros con un buen asesoramiento le tenemos que indicar que tiene que estar inactiva esta enfermedad siquiera 6 meses antes de que busque su embarazo. En el caso del varón, igual tiene que suspender el tratamiento que esté tomándolo, siempre y cuando su enfermedad esté controlada, porque si no suspendemos el medicamento, va a tener mayores molestias y también va a tener mayor problemas a nivel de lo que es el embarazo. Son drogas teratogénicas, entonces uno tiene que indicar al paciente, dependiendo cuáles drogas esté tomando, que la suspensión tiene que hacerse en un lapso promedio de 5 a 6 meses antes, tiene que hacerse la suspensión. Con respecto en la siguiente dice, ¿qué probabilidad hay de que el bebé tenga el mismo problema? Volvemos a lo de antes, es una enfermedad genética, el niño en su sangre va a tener, pero no sabemos si lo va a desarrollar. Tal cual. Con respecto a los alimentos, lo que es por eso la importancia de que el ejercicio y el menor consumo de lo que es carbohidratos, ¿no? Y lo que es azúcares refinados tiene que ser mucho menor. Es igual que el frío, ¿no? O sea, tiene que tener una completa adherencia al tratamiento. Se le indica al paciente un mayor consumo de lo que es legumbres, vegetales, hidratarse constantemente por la parte de la medicación. Con respecto a lo que es carne y todo esto que también es muy que pregunta constantemente el paciente, no existe estudios al día de hoy que sean concluyentes que la carne sea un factor precipitante para un ataque de dolor articular. Es igual que el frío, pero esto depende de cada persona. Algunas tienen una sensibilidad al frío muy exquisita y otros no. Pasa igual con el consumo de carne, ¿no? Algunos consumen y no tienen ningún problema, y otros sí, dice, consumo carne y tengo un dolor articular al siguiente día. Pasa más, eso sí, en otro tipo de artritis, que es la artritis gotosa, que es distinta. Lo de la gota que nos habían preguntado anteriormente. Sí, generalmente el consumo posterior a una proteína o deriva como la carne o bebidas alcohólicas, principalmente la cerveza, puede dar un cuadro articular, pero a nivel del paciente con artritis gotosa, no con la artritis reumatoide. Perfecto. Gracias a quienes se siguen comunicando con nosotros. Esta vez nos llega un comentario en nuestra transmisión en vivo. Nos dice, doctor, yo creo que se debe investigar ese tipo de enfermedades más profundo porque nuestra población está afectada por sus problemas metabólicos y alimentarias. Nos escribe Marta Rodríguez. Sí, la artritis reumatoide es muy prevalente en nuestro medio. Estudios que se han hecho en los Estados Unidos, poblaciones nativas, el porcentaje es alto. Y aquí en estudios que se han hecho en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra región, indican un porcentaje de un 3% de pacientes que puedan tener este tipo de dolencia. Lo que pasa es eso, el diagnóstico tardío, el tratamiento tardío también, lo que hace que la discapacidad se acelere y el tiempo para tener lo que es este tipo de problemas sea más corto, más carga para para el Estado, para la familia, para el paciente. Doctor, y puede que uno hasta confunda las cosas. Capaz que con estos fríos a mí me duele generalmente las rodillas. Yo digo, ay, es el frío. ¿Quién quita que tengamos esto y no nos vamos a ver y no damos un tratamiento oportuno a esto?
Generalmente estos dolores de la época son de tipo más bien mecánicos, estacionarios. El paciente con artritis son unos dolores articulares intensos, podemos decir el umbral de cada persona es diferente, pero nos relata de mucho tiempo, 3, 6 meses que viene padeciendo esta enfermedad, como alguna oyente indicaba que consumía antiinflamatorios y no cedía, no calmaba su molestia. Eso ya es para poner un antecedente. Claro, para ponernos un poco alertas, poner una luz roja y decir, bueno, aquí hay algo más, hay que profundizar un poco más y ver si no tiene este tipo de artritis reumatoide. Perfecto. Seguimos. Lastimosamente nos vamos a quedar con algunas preguntas en espera, amigos, pero bueno, vamos a responder hasta lo que el tiempo nos dé. Vamos con la siguiente. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. Le cuento que mi papá tiene artritis y mi abuelo también, entonces, ¿hay alguna manera de prevenir que se presente en mis hermanos? A mí me da la impresión de que sea hereditario. Muchísimas gracias por su respuesta. Es el mismo tema, pero me pareció muy buena la pregunta porque no la habíamos tocado. ¿Hay cómo prevenirla? La prevención está en la parte no farmacológica, en la parte hacer ejercicio, no fumar, no la exposición a estos humos y una dieta equilibrada, moderada, baja en lo que es azúcares refinadas o carbohidratos. En lo que es, vuelvo a repetir, si el papacito tiene artritis reumatoide y querer hacer una pesquisa, un screening para todos los familiares a ver cuál es el que va a tener artritis reumatoide, lamentablemente al día de hoy no disponemos por el asunto de costo hacer este screening genético. Quizás a mediano plazo, en un futuro, a mediano plazo sí se está hablando de hacer un tratamiento, farmacogenético, porque a través de este screening genético saber cuáles son las personas que tienen la susceptibilidad para tener la enfermedad, pero también ya las que poseen esta enfermedad darles un tratamiento específico para cada persona con esta dolencia. No existe todavía ese screening para saber todos ustedes en la familia van a tener artritis reumatoide y tienen que empezar con el tratamiento. No. Eso es cómo vayan presentando sus síntomas, cómo evolucionen, cómo vaya evolucionando, pero eso sí, acudir tempranamente cuando los síntomas se vuelvan ya un poco incontrolables con la medicación básica que venden. Y frecuente sobre todo, doctor. Y frecuente. Perfecto. Vamos con nuestra amiga, creo que se molestó porque no leímos a tiempo sus mensajes y los eliminó, pero bueno, esperamos que nos haga su consulta. Vamos ahora con otra consulta, vamos a ver qué nos dicen. Disculpe la pregunta. En este caso, cuando uno tiene artritis, ¿hacer rehabilitación es conveniente o es mejorable para la persona que tiene esta enfermedad? No le entendí muy bien lo que quiso decir. Rehabilitación. Ya. El paciente con artritis reumatoide tiene que ser englobado dentro de un manejo multidisciplinario en donde la cabeza siempre es el reumatólogo. En el caso de rehabilitación es importante porque cuando alguna articulación, algún componente osteoarticular se nos ha atrofiado o anquilosado, tenemos que acudir a lo que es rehabilitación física para que se le devuelva la elasticidad a su articulación, pero tiene que continuar con lo que es el tratamiento farmacológico. Perfecto. Bueno, aquí nos siguen llegando algunos mensajes. Nos dice, disculpe una pregunta, ¿el Ministerio de Salud considera como una enfermedad catastrófica? La artritis reumatoide está catalogada por el Ministerio de Salud Pública como una enfermedad catastrófica. Perfecto. Nos dice, buenas noches, yo padezco artritis reumatoide, tengo 31 años, adicional también espondilitis y me trato con metotrexato, pero los efectos del medicamento son muy fuertes. ¿Qué puedo hacer para reducir los efectos? Bueno, el oyente tiene 2 patologías de tipo autoinmune, lo que nos menciona. La severidad de las enfermedades autoinmunes hace que sea un manejo un poco más agresivo. Generalmente la droga que nos mencionó el paciente, el metotrexato, es la piedra angular en todo tipo de tratamiento de tipo autoinmune. Puede llegar a tener ciertos efectos colaterales como es a nivel gastrointestinal o a hepático, renal. ¿Son muy fuertes? Fuertes, depende de la dosis y depende del tiempo de exposición, consumo a este tipo de medicamento. El médico que lo está siguiendo al paciente será el que mejor le asesore para ver si rota el medicamento o da otro tipo de alternativa. Perfecto. Amigos, vamos con la última. Dice 0.6 cada sábado, nos responde inmediatamente. 0.6 cada sábado nos dice.
La dosis que está tomando el metotrexato debe ser vía parenteral, subcutánea o intramuscular. Uno no, lamentablemente, como no está, digamos, viéndole al paciente, examinándolo, uno mal podría decirle, claro, subamos o bajemos la dosis o demos otro tipo de medicación. Lo más lógico y lo que le recomiendo al oyente es indicarle a su profesional que le está vigilando que está teniendo estos efectos, que es esperable dentro de este medicamento, para ver si, como le digo, rota o disminuye la dosis o da otro tipo de tratamiento. Vamos con la última pregunta, doctor. Escuchemos. Doctor, buenas noches. Le cuento que estoy cursando mi 6º mes de embarazo y me duele mucho las articulaciones. Escuchando todo esto de los síntomas y cómo se presenta esta enfermedad, ¿usted cree que puede ser que yo padezca o puede ser provocado por el embarazo? Porque aparte de todo esto estoy muy hinchada. Gracias, amigos. Bueno. Si está embarazada y no lo sabe, es un poco más riesgoso, creo yo. Claro, ahí es medio típico en lo que es la artritis reumatoidea, que es una enfermedad que en el embarazo suele entrar en remisión, es decir, suele apagarse a nivel articular. No es tampoco la excepción, no hace la regla, pero en el caso de la artritis reumatoidea es así. Generalmente es una enfermedad que suele en el embarazo apagarse. Por eso también nos permite disminuir el consumo de muchos medicamentos. El caso del dolor articular que nos está indicando la oyente pueden ser secundarios a su mismo proceso de gestación. Claro, en el embarazo yo me hinchaba y me dolía también los huesitos. Yo creo que por ahí podría ir también la cosa. Presumiblemente podría ser una molestia articular mecánica secundaria a su asunto de la gestación. Perfecto. Doctor, le queremos agradecer mucho su presencia aquí. Al parecer aquí en la ciudad de Cuenca mucha gente lo presenta, y no solamente aquí en el Azuay, en Cañar, porque tenemos algún alcance. Y bueno, es interesante tocar ese tipo de temáticas, y es que estamos respondiendo a quienes necesitan esto. Doctor, ¿cómo lo podemos encontrar? Recuérdenos una vez más. Bueno, yo me encuentro atendiendo en el Hospital Santinés, en la Torre 2, consultorio 220, a partir de las 16 horas. El teléfono celular es 099-617-4132. Y también les recordamos que pueden comunicarse al 282-7888, extensión 2200. Hospital Santa Inés, Torre 2, doctor Carlos Encalada. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Muchas gracias a usted, Paulita. Gracias a los oyentes. Perfecto, finalizamos ya en ese momento nuestra transmisión en vivo y les invitamos a quedarse junto a nosotros con la buena música, la buena información, la excelente programación. Que nadie se entere que ella y yo salimos, fue lo que ella me pidió. Ayer salió conmigo, hoy salió con otro y eso a mí no me dolió. Y es que ella sabe cómo hacerlo. Ella está sola sin dueño, pero cuando está en secreto me dice que yo soy su dueño.